Ok, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Ok, ¿me confirman si me escuchan? Estoy conectándome por cable. A ver que no sea un... Sí, se escucha fuerte y claro. Ok, ok. Bueno, voy a cambiar de red un momento. Bueno, cualquier interrupción, por favor, me lo hacen saber. Si me dejan de escuchar, pues me mandan por WhatsApp mensaje por cualquier eventualidad allí. Ok. Em, Bien, en esta primera parte yo les había comentado que lo que íbamos a empezar a hacer era repasar lo que son los arreglos bidimensionales. Es decir, no enfocándonos a priori en un arreglo unidimensional, sino directamente en uno bidimensional y ya entendiendo la mecánica para la dimensión que necesitemos en un momento particular. Entonces, esto lo voy a seguir haciendo acá en Dev para familiarizarnos con la impresión de un arreglo, la inicialización y la asignación destructiva por posiciones, que algo de esto ya hicimos la clase pasada, pero hoy ya un poco más formalmente. Inicialmente, los ejemplos o el ejemplo lo voy a hacer con números enteros. Vamos también a dar una mirada con, de repente, para inicializarla con letras, una matriz, un arreglo de estos, sin caer en mayores complicaciones. De manera que en la segunda parte, entonces empezamos con nuestro modelo de predador-presa para empezar o para tener las herramientas correspondientes a la clase espacio, ¿ok? Porque en el espacio vamos a tener ciertos arreglos que nos van a ayudar a contener nuestros animales y necesitamos entender cómo es que va el asunto, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de un arreglo, en general, nosotros estamos hablando de una disposición rectangular de celdas. Bien, em, en la memoria RAM, muchachos, cuando esto ocurre, ya nosotros hablamos de conceptos de apuntadores, ¿cierto? Y de operadores de dirección e indirección. Voy a volver a hablar de este tema con respecto a arreglos y ustedes lo van precisando. Entonces, un arreglo es una disposición rectangular en la que nosotros indicamos que hay cierto número de filas y cierto número de columnas, las que nosotros necesitemos. Esto es una forma de hacer reservas estáticas en en la memoria RAM del computador. ¿Por qué estático? Porque debe estar completamente y formalmente definido antes de iniciar la compilación, antes de iniciar la ejecución de la aplicación que estemos elaborando. Ahora, ¿qué ocurre en la memoria RAM para los que quieran profundizar un poquito más? Recuerden que habíamos dispuesto una memoria RAM como un conjunto de celdas, ¿verdad? Y cada celda iba a tener asociada una dirección de memoria y así sucesivamente todas las celdas, ¿no? Cuando nosotros mandamos a reservar una variable cualquiera o una constante, esta se reserva, por ejemplo, la variable x se reserva en una celda y esta x tiene asociada una dirección de memoria en RAM, la cual podemos acceder a ella anteponiéndole un ampersand a la x, es decir, indicando ampersand x, y ya con esto obtenemos la dirección de memoria, ¿verdad? Pero lo que básicamente nos interesa es poder asignarle a X un numerito, si es del tipo numérico, porque no he indicado nada de eso, pero bueno, este se indicaría por acá. Y ese es todo el asunto. También habíamos hablado que habían un tipo de variable o constante también, un tipo de identificador que iba a ser un apuntador. Es decir, que si yo declaraba, lo declaraba del tipo apuntador, por ejemplo, si la x hubiese sido declarada como entero, yo puedo declarar un apuntador que es con el operador asterisco, PTR, e inicializarlo con la dirección de memoria de x. Es decir, que PTR, que se asigna de forma aleatoria en la memoria RAM, también va a tener una dirección de casilla de memoria RAM
Y dentro lo que va a contener es la dirección de memoria de la variable x, porque eso es lo que estamos dictaminando en esta sentencia, en esta instrucción. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy recordando esto? Bueno, cuando nosotros hacemos arreglos, cuando nosotros definimos un arreglo, en general, el arreglo va a ser una consecución de casillas, una después de la otra, pero lo único que va a ser aleatorio va a ser la primera casilla. Es decir, si el sistema decide que en esta casilla se va a alojar la dirección de esta casilla, ¿verdad? Entonces las demás van a ir consecutivas, ¿ok? Sea la cantidad que sea. En este caso son 4 por 3, 12. Entonces van a ser 12 casillas consecutivas, supongamos que aquí hay 12 consecutivas, una después de la otra. Ese es el asunto cuando ocurre una declaración de arreglos bidimensionales. Pero como esto es como es un tipo de variable que nosotros necesitamos, un tipo de variable que va a guardar dentro, pues, un conjunto de variables que guardan cosas del mismo tipo. Eso básicamente es lo que ocurre acá. Entonces, va a tener un nombre asociado. Nosotros le podemos dar el nombre A. Esta A se guarda en otro lado de la memoria, diferente, porque es el nombre. Y lo que va a contener esta A va a ser la dirección de memoria de la primera casilla. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si nosotros tuviésemos este tipo de arreglo, ya en vez de nosotros utilizar el operador asterisco para acceder al contenido de la casilla, vamos a utilizar otra nomenclatura para hacer esto. Recuerdan que si este hubiese sido el apuntador, al yo anteponer un asterisco A, entonces ingreso al contenido. ¿Sí? Eso es lo que habíamos hablado en la parte pasada. Ok, bueno, esto es, como les dije, para los que quieran profundizar un poquito más y entender un poquito más de qué va el asunto. Ahora, vamos a hacer cosas básicas de de los arreglos bidimensionales. Supongamos que nosotros necesitamos un arreglo bidimensional como el que estábamos planteando, que sería de tamaño 3 por 4. ¿Ok? Entonces, para este caso particular, vamos a cargar código y las librerías eh, necesarias. A ver. Bueno, de una vez voy a cargar algunas librerías. CSTDLib, que seguramente la vamos a utilizar. Voy a cargar también setTime, que la usamos la vez pasada para inicialización de números aleatorios. Y de repente vamos a utilizar también CMAT, que es para funciones matemáticas. Ok. Bien, entonces, para yo declarar el tipo de matriz que les acabo de mencionar, pues eso lo haríamos de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quiero declarar una matriz que pueda guardar enteros, particularmente, entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Indicamos el tipo int, luego un espacio y vamos a indicar el nombre del arreglo, por ejemplo, A, seguido de un par de corchetes, tantos como dimensiones que queramos. A ver, explico esto. Si yo indico solo un par de corchetes y, por ejemplo, indico el número 3 dentro del corchete, con cada par de corchete va a indicar una dimensión, ¿ok? Entonces, en este caso, A estaría reservando tres casillas nada más. Estas tres casillas son del tipo entero, quiere decir que en cada casilla se va a guardar eventualmente un entero. Y el nombre de este arreglo va a ser A, ¿ok? Eso es todo lo que significa si yo indico una sola dimensión.
Si yo, recuerden que siempre se empieza a numerar cada casilla desde el cero, así que esta es la casilla cero, esta es la casilla uno y esta es la casilla 2. Si yo quiero poner un 7 en la tercera casilla, pues bastará con que yo venga acá e indique que en la casilla 2, que es el número de esa casilla, quiero poner un 7. Y con esta instrucción de la línea 11 pongo un 7 en la casilla 2. Lo mismo para la uno, lo mismo para la cero, dependiendo de los números que ustedes quieran indicar allí. ¿Se entendió eso, muchachos? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ok. Vale, entonces, vamos a... si yo indico otra dimensión, por ejemplo acá, y agrego un 4, ajá, Carlos, dime. Ajá, profe. Dije que sí, pero creo que lo que no está viendo pero supuse por lo que estaba escuchando. Lo que hizo fue acceder a la posición 2, ¿no? Y le asignó un 7. Y Eso le fue lo que asigné vi un aquí. 7. Exacto, Ah, ok. listo. Ahora, si yo agrego otro par de corchetes y, por ejemplo, indico un 4, entonces estoy creando una disposición de estas mismas celdas, pero bidimensionalmente, es decir, con dos dimensiones. ¿Qué se está creando entonces? Se está creando una disposición rectangular que tiene tres filas, una, dos, tres, es decir, cero, uno y 2 y cuatro columnas, es decir, una, dos, tres, cuatro, cero, uno, dos, tres. Entonces tengo dos dimensiones. Si yo quiero indicar el 7 en esta posición de acá, que corresponde a la fila 2, columna 3, entonces bastaría con indicarle, por ejemplo, tengo que indicar las dos dimensiones, 2, 3, le asigno un 7, punto y coma. Y de esa manera puedo guardar un número allí. Cada casilla por separado no tiene nombre, muchachos. Esto es muy importante. Es una reserva en memoria RAM sin nombre, porque el nombre general solo apunta a la primera casilla. Y dar esta indicación que está acá es mover ese apuntador hasta la casilla correspondiente para poder ingresar e indicar el valor. ¿Ok? Entonces, sin enrollarnos mucho con la parte de los apuntadores, lo que debemos ver es eso. Si yo indico entre corchetes la posición, ingreso y puedo alterar el valor de la casilla. ¿Qué pasa acá? Si usted viene e indica otro par de corchetes y le pone 2, por ejemplo, pues usted está creando un arreglo tridimensional, es decir, en la tercera dimensión, en la dimensión que vivimos. ¿Cómo sería este arreglo? Bueno, observen que tiene tres filas, es decir, tengo una fila, dos filas, tres filas, que es la cero, uno, 2. Tiene cuatro columnas, entonces va a ser una, 2, 3 y 4. Cero, uno, 2 y 3. Y tiene 2 de profundidad, es decir, que hay uno más atrás, por acá. Sí, si lo dibujo así, creo que se ve un poquito que es tridimensional, ¿sí? En 3D, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que se supone que acá atrás hay otra versión de la misma retícula que está enfrente, hay una atrás, ¿ok? Acá llega hasta acá y esta sube. No, aquí, bueno, sí tengo que bajarlas ahí. Ahí están las tres. Y además, pues tiene sus filas iguales, de la misma manera. Bueno, bien dibujado, mal dibujado, pero bueno, aquí estamos. Entonces, si yo quiero indicar la primera parte, o para verlo de otra manera, quizá tendríamos la primera disposición,
que serían las tres filas con las cuatro columnas, y detrás habría otra, que igual tendría tres filas y cuatro columnas. Pero pues obviamente están conectadas, por eso es que estoy haciendo esto así, para poder conectarlas. Aquí está más separada para que se vea un poquito mejor. Entonces, puedo tener tantas como yo quiera. Si yo aquí indico, en vez de un 2 un 3 pues tendría otra más, ¿no? Otra por acá. De esta manera, que se va a conectar también con esta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, creo que voy a trabajar con esta que está acá, con la segunda, creo que se ve para explicarla mejor. Esta sería la fila cero, fila uno, fila 2. Igual para las de atrás, ¿no? Es la cero, uno, 2. Esta sería la cero, uno, 2, 3. Y esta cara, la primera cara sería la cara cero y la segunda cara sería la cara uno. Ya estoy hablando como la disposición rectangular. Entonces, si yo quiero indicar que el 7 va acá, en esta posición de acá, en la de atrás, observen que esta era la cero, uno, 2, 3. Estaría, a ver, vamos a rayar por acá. Estaría Es, en la columna 2 de la fila uno de la cara uno, ¿no? ajá, ok, pero en el orden correcto sería en la fila uno, Uno de la columna 2. columna 2 de la cara uno, ¿ok? Ese sería el orden correcto para indicarlo. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Bueno, tenemos que poner tres pares de corchetes. En el primero indico la fila, está en la fila uno. El segundo la columna, está en la columna 2. Y en el tercero la cara, en la cara uno. Y ahí agregaría el 7. ¿Ok? En este caso, pues tengo muchas más posiciones. De repente, estos casos se puedan dar o no se puedan dar en general. Ok, dicho esto, que es para entender de qué va, observen que si ya yo agrego otro corchete, ya se me complica más para representarlo geométricamente, pero puede existir perfectamente, ¿sí? Ya sería una disposición rectangular que podríamos encontrar algunas formas de representación por cortes, pero no podríamos dibujarlo. Ok, vuelvo a este caso. Un arreglo em, unidimensional. ¿Cómo lo inicializo? Porque yo quisiera que este, por ejemplo, si yo tengo un arreglo unidimensional de 15 números, ya sabemos que eso va a ser una disposición de esta manera. Bueno, acá está muy gordito, momento. Ajá, una disposición de esta manera que va a tener 15 posiciones y se llama A, ¿ok? Ajá, Carlos, Profe, una pregunta. Aquí existe el length, o sea, can- la, el tamaño, el por tamaño. ejemplo. Ajá, No sé no. si sabe a lo que me refiero. Sí, claro. No. La No. longitud de los La arreglos. longitud, Ajá. exactamente. Ajá. O La sea, longitud de porque los... Ajá, dime. cuando usted dijo que cómo se representaría de 15 números, pues yo me imaginé un iterador que tenga el tamaño, o sea, que itere hasta que llegue a la cantidad del tamaño que tiene el arreglo, pues, dándole el Claro. arreglo como tal. Sí, sí. Lo que pasa con los arreglos en C++ es que la longitud yo la tengo que conocer aparte. Es 15, ¿no? Mi longitud es 15. Eso ya lo sabemos. Pero el arreglo como tal no sabe cuál es la longitud. ¿Ok? Sí me explico con eso. Sí, claro, o sea, o sea, según lo que le entendí es que el propio arreglo, el propio array no sabe cuántos espacios tiene. Exacto. No voy a poder decirle, por ejemplo, o incluso invocar una función que se llame longitud y pasarle A para que me indique la longitud, ¿sí? No Sí, puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque, ¿por qué? Y esto es muy natural. No es algo tan complicado de entender por qué es así. Resulta que cuando nosotros hacemos la reserva de memoria de las 15 casillas, se reservan las 15 casillas contiguas y no hay problema. Pero la casilla que sigue está en la memoria RAM, pero no tiene por qué representar un entero. Puede representar cualquier cosa.
La cuestión es la siguiente, no hay marca del final, porque solo se reservaron las 15 casillas y se acabó el problema. Vuelvo a esto. Recuerden que A, el nombre del arreglo, es un apuntador a la primera casilla. Por lo tanto, yo puedo, eh, con esta misma A, ir avanzando de casilla en casilla, pero no hay forma de que A se entere que llegó al final. La única forma es que tengamos en alguna variable guardada la longitud para poder ir comparando cuántos pasos ha dado A para poder controlarlo, ¿sí? Voy a hacer esto, pero en código directamente. Por ejemplo, creamos el arreglo de 15 casillas. Yo como programador tengo que controlar ese 15. Yo sé que son 15 casillas, no 16, no 14, son 15. Entonces yo no puedo de ninguna manera permitirme que este 15 em, lo pierda, ¿ok? Es decir, así como está perfecto porque 15 es una constante, pero no está guardado en ninguna otra variable. Entonces, como estamos usando módulos ya, nosotros sabemos que si yo quiero esta disposición, pues, por ejemplo, voy a poner por acá una variable global, const, una constante entera, que me va a simbolizar la dimensión, ¿no? Por ejemplo, voy a llamarlo f de filas, porque voy para las bidimensionales, pero todavía no. Y le voy a decir que son 15, punto y coma. De manera que acá, en vez del 15, uso una f, a de f. Y con esto yo estoy reservando los 15, pero en f tengo guardada la longitud. Ajá, Carlos, voy con esto. La longitud de a, una vez creada, y para todos, no cambia. Por eso es memoria estática. Una vez yo creo esto así, no lo puedo cambiar. ¿Quedamos claros con eso? Si el arreglo lo creo con tamaño 15, con 15 ese arreglo estará hasta la finalización del programa. Esto es lo primero que vamos a disponer como cierto, ¿ok? Que más adelante podamos ver memoria dinámica y cambiemos esto un poco, eso es otra historia. Pero por el momento no puede cambiar. Carlos. Pero podría cambiar, o sea, claro, usándose no lo puedo cambiar, pero si yo quiero, de repente no quiero que tenga 15 espacios de fila, o sea, quiero que tenga 17, pues simplemente cambio la variable global, ¿sí o no? Pero la variable global es constante. Las constantes no las puedes cambiar. A No, no, o menos, sea, claro, 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 o sea, no hablo de específicamente que la voy a cambiar en un sitio, no, hablo de que, por ejemplo, le tipié mal, un ejemplo, y no, usted me dijo que no eran 15, que hiciera un arreglo que no fuese 15 columnas, sino de 20. Yo puedo ir a la constante, que sigue siendo una constante, lógicamente, porque él no puede, o sea, no y, va a cambiar su cantidad de filas y columnas durante el tiempo, sino y que vuelves a solo, correr. sí, exacto, Ah, ok, exacto, vale. exacto. Así está perfecto, claro. Esta constante la puedo cambiar antes de cada ejecución. La cuestión sería durante la ejecución. Sí ves el problema, porque existe Claro, claro, esa claro, disposición, ¿no? es que Pues, ya ahí cambiaría de memoria estática a memoria dinámica, y ok. todavía no ha llegado. Ok, vale, perfecto. Eso es lo que quiero que tengan claro. No es que nunca se va a poder cambiar eso en algunos problemas. Va a depender. Lo que estamos simbolizando entonces, como lo aclara Carlos, es que esta va a ser una constante para cada ejecución. Si yo necesito que sean menos casillas, tengo que matar la simulación, cambiar el valor y volver a correr. Pero usualmente cuando estamos en una simulación, pues los problemas de requerir que el arreglo sea más grande o más pequeño van a ocurrir en tiempo de ejecución, mientras estamos ejecutando. Entonces, por eso es que después viene lo que es memoria dinámica. No crean que vamos a tardar mucho para llegar a ese punto, eso es ya. Entonces, vamos por acá. Ajá, creo este. Ahora, yo quiero en cada casilla indicar que se llene con un número aleatorio, entre el 0 y el 15, por ejemplo, o entre el 0 y el 10, entre el par de números que ustedes quieran. Entonces yo puedo acá, voy a hacerlo de una vez invocando un proceso, voy a invocar un proceso que se llame inicializar y le voy a pasar, ¿a quién quiero que inicialice? A, ¿ok? No le voy a pasar F, perfectamente le puedo pasar F, ¿ok? Porque es global. Pero si esta variable no fuese global,
¿sí? Sino que estuviese acá, dentro del main, entonces inicializar no va a saber quién es f. Así que tengo que pasarle f. Porque A, recuerden que A para un arreglo es como un apuntador. Él solo mira la primera casilla y no tiene ni idea de cuántas casillas se reservaron. A no lo sabe, ¿sí? A no sabe que se reservaron 15 casillas. Atención con eso. Por eso la longitud, que es F, debe acompañarlo por donde quiera que vaya. Ahora, vamos a declarar el prototipo, porque estaríamos recibiendo a un arreglo. Este arreglo no devuelve nada, porque simplemente va a inicializar, va a recibir un arreglo, es decir, un in, y aquí lo puedo llamar B. Y le pongo un par de corchetes, pero no especifico cuál va a ser su longitud, porque no la sé. Yo sé que esa viene es en la variable f, que la voy a llamar longitud precisamente. Recuerden que aquí podemos cambiar los nombres y no hay ningún problema. Como yo dije que esto era un arreglo, perfectamente yo lo puedo recibir en una variable de este tipo, muchachos. Y no va a haber ningún problema, va a ser lo mismo porque es un apuntador. Pero para seguir nuestra nomenclatura, lo puedo recibir de esta manera, sin indicar el número, porque el número de la longitud lo sabe el main, pero inicializar no tiene por qué saber ese número. ¿Ok? Entonces voy acá, tengo esto, y voy a trabajar con este arreglo. Yo quiero recorrer, observen que yo quiero recorrer este arreglo desde la posición 0 hasta la posición 14, que es las 15 casillas que se reservaron, hasta la posición 14. Lo que quiere decir que yo sé dónde inicia y dónde finaliza. Bien, y además yo sé que voy a ir de uno en uno. ¿Estamos de acuerdo? Tengo esas características. Una estructura de repetición for tiene esas características. La estructura de repetición for tiene tres partes fundamentales. Se separan con puntos y comas. La primera es una condición de inicio. Yo necesito saber dónde inicio. La segunda es una condición lógica que me va a permitir repetir. Es decir, la condición lógica tiene que ser verdadera para que esto se repita. Y va atada usualmente al fin, a la finalización del recorrido. Y un paso. Este paso es de el uno en uno que voy aumentando para ir de casilla en casilla. Pero para todo eso, para yo poder ir aumentando, necesito una variable que lo haga. Por ejemplo, puedo utilizar una variable i que empiece en el cero y en el siguiente paso aumente uno para que vea el uno y en el siguiente aumente uno para que vea el 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo codifico? Indico para, abro paréntesis abiertos y cerrados, tiene un bloque asociado, el for tiene un bloque asociado porque las instrucciones que yo indique acá dentro del bloque son las que se van a repetir siempre que se cumplan las condiciones. El primer paso, voy a crear una variable i y la voy a inicializar en cero, porque yo quiero que inicie en cero. ¿Por qué quiero que inicie en cero? Porque la primera casilla está indexada con un cero. Luego le voy a decir que vamos a repetir las instrucciones que voy a indicar siempre que la i sea menor que la longitud. ¿Ok? Y finalmente le voy a indicar que vamos a ir avanzando de uno en uno. Incluso puedo escribirlo así, i más más. Voy a ir avanzando de uno en uno. Esta instrucción que está resaltada es la última que se va a ejecutar. Bien, vuelvo acá. Esta primera instrucción inicializa y solo se ejecuta una vez. Además, tiene sentido porque nosotros podemos crear esta i solo una vez. La segunda condición se va a preguntar de primero. Va a ser la primera que se va a preguntar. Si llega a ser falsa, no se ejecuta nada de lo que esté en el bloque y el flujo del programa continúa después del for. Y la última
instrucción, que es un incremental en este caso, se va a ejecutar de último, después que se ejecuten todas las instrucciones que indiquemos acá adentro. ¿Cuál es la instrucción que yo quiero dar? Yo quiero que a sub i se le agregue o se le ponga, se le asigne un número aleatorio entre el 0 y el 10, por ejemplo. Acá ya estaría el número aleatorio. Un número aleatorio, RAM me genera un número aleatorio entre 0 y el máximo entero, y el módulo pues se encarga de que solo estén entre el 0 y el 9. Bueno, si quiero entre el 0 y el 10 sería módulo 11 para poder que el resto llegue hasta el 10. ¿Ok? Entonces, observen que acá ya habría yo hecho la asignación. ¿Qué está ocurriendo, muchachos? Vamos a hacer lo que se llama una corrida en frío. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Cuando se ejecuta la línea 9, nosotros estamos creando la variable i y la estamos inicializando en 0 directamente. ¿Ok? Entonces, viene y se pregunta la condición lógica. I es menor que la longitud. ¿Cuánto vale la longitud, muchachos? 15. 15 porque ese fue el valor que le pasamos. Entonces, 0 es menor que 15. Sí, Verdadero. Como es verdadero, ingresa al bloque. Ingresa al bloque y le dice que a sub 0, porque recuerden que que la i vale 0, a sub 0, que es la primera casilla que está acá, le voy a asignar un número aleatorio entre el 0 y el 10. Pongamos que le asigna un 9. No importa, estamos listos. Ya le asignó un 9. Ahora, después que ejecuta la instrucción, como ya viene la llave que cierra, va a ejecutar el incremental, que es que pasa el 0, la i de 0 a 1. Vuelve a preguntar, ¿1 es menor que longitud? Sí. Ahora ingresa a de 1, que estamos hablando de la segunda casilla, le va a asignar un número aleatorio, pongamos un 7, estamos inventándolo, y luego viene acá abajo y vuelve a incrementar la i, es decir, que ahora se pasa al 2. Si están observando que de esta manera yo estoy logrando recorrer todas las casillas del arreglo. Supongamos que ya esto pasó un tiempo y ya va en la posición 13, es decir, acá. Entonces, a A de 13 le va a asignar de hecho, va a preguntar, ¿13 es menor que longitud? ¿13 es menor que 15? Sí, ingresa. A de 13 le va a asignar un número aleatorio, vamos a poner el 0, y luego incrementa la i de 13 a 14. Y vuelve a preguntar, ¿14 es menor que 15? Sí, vuelve a ingresar y asigna un 1, por ejemplo, e incrementa ahora de 14 a 15 el valor de la i. Pero la i cuando pregunte, observen que pregunta, ¿15 es menor que 15? Falso, no es menor que 15. Entonces no lo va a, no ingresa. Como esto es falso, simplemente el control de flujo sigue acá, fuera del for. Ya no lo va a repetir más. Y eso es lo que quiero, porque yo no quiero que acceda a esta casilla. Ojo, si usted no indica esto, el apuntador se va a meter para esta región, pero esta casilla que sigue, usted no sabe si hay allí un ojo de dinosaurio o una pata de una gallina. O sea, usted no sabe qué representó la RAM allí, así que no puede meterse en esa región. Por eso hay que controlar la longitud. Usted llega hasta lo que reservó, porque eso es de lo que usted tiene garantía que sirve. ¿Ok? Listo. Con esto entonces, muchachos, se reserva, no, perdón, se inicializa nuestro arreglo, ¿ok? Y esto es, se supone que, importante acá, ¿se acuerdan que les dije, bueno, voy aquí a compilar, no he guardado esto para ver qué errores tenemos? Vamos a llamarlo, bueno, esto estaba en simulación, pero no lo queremos hoy en simulación, va a ser una práctica normal. Práctica, arreglos, guardar. Ok, me dice acá que hay un error. Vamos a ver cuál es el error. A ver acá. que dentro de del inicializar no existe la variable Claro, A, sino B. es B, exacto, B. Listo, perfecto. Entonces vamos acá, volvemos a compilar. Ahora ya sí está perfecto.
Ahora, a ver, yo les había dicho que recibir esto de esta manera era exactamente a recibirlo de esta. ¿Estamos de acuerdo? Como un apuntador. Entonces, observen que si yo lo compilo, no genera errores. Dice que está perfecto. Eso quiere decir que B está pasando por valor o por referencia, muchachos. Por O mejor, referencia, dirección de memoria. ajá. Ah, A está pasando por referencia. Así que todo lo que se le haga a B dentro de inicializar afecta directamente a A que vive en el main. Y no tengo que poner el ampersand, no tengo que poner